Bienvenidos amigos a una nueva emisión del mundo hípico que yo veo. Hoy voy a quebrar lanzas en favor de las grandes olvidadas de alguna manera en todos estos siglos de hipismo que tenemos, que son las yeguas. ¿Por qué cada vez que una yegua corre en una carrera donde corran machos, ella recibe una ventaja en el handicap que ronda alrededor de las 5 libras, 3 kilos aproximadamente? ¿Cuál es la razón de por qué una yegua debe recibir una ventaja cuando va a correr contra los machos? ¿Por qué esto es una ley aceptada por todo el mundo hípico? ¿Y bajo qué premisas está basada? ¿Quién supuso o quién diagnosticó que una yegua es atléticamente o bajo cualquier otro punto de vista inferior a un macho? Hablando de caballos de carrera. Si yo te dijera que todo esto, más que basado en hechos científicos, tiene unas raíces muchísimo más viejas y mucho más cuestionables, porque parten de la ignorancia, del error, de un machismo acendrado en la vida de muchas generaciones y de conclusiones sacadas sin ninguna base científica por todos aquellos que reglamentaron las carreras de caballos hace ya varios siglos y que continuaron a lo largo del tiempo sin que nadie se haya formulado en serio el hecho de la lógica que tiene ese diferencial a favor de una yegua cuando corre contra unos machos. El mundo hípico nació y se reglamentó y continuó durante muchos años, regido entre otras supersticiones y errores garrafales de que las yeguas eran unos simples receptáculos, unas simples incubadoras a la hora de que iban a hacer un potrillo, de que absolutamente todo la carga genética y la eventual transmisión de calidad venía absolutamente vía el semental. Ese error tuvo que venir la ciencia, ya después de avanzados muchos años, a descubrir que todo ello se basaba en hechos que son totalmente falsos. Sabemos, y lo sabemos desde anteayer, que la aportación que tienen los genes del semental y los genes de la yegua madre son exactamente igual en el potrillo o potranca que va a nacer. Cada uno aporta el 50% y cada uno aporta sus genes de una manera igual. Muy por el contrario, la yegua pone algo más que no pone el semental. La yegua pone la gestación, la alimentación de ese feto durante esos 11 meses. Pone después la crianza cuando el caballo nace, el potrillo nace o la potranca, hasta que es destetado entre los 5 o 6 meses aproximadamente, y dependiendo de las teorías que siga el criador, si la yegua ha vuelto a quedar embarazada o preñada, el destete puede que se produzca un poco antes. Si en la siguiente temporada la yegua ha quedado vacía, puede ser que el destete se retrase un poco más y se busca el equilibrio entre el potrillo nacido y el potrillo por nacer. ¿Es más importante el macho que la hembra? ¿Es más importante la hembra que el macho? No, ambos evidentemente son igualmente importantes. Pero lo que sabemos hoy en día, gracias a los avances de la genética, es que todo no se transmite de una manera igual, porque los genes, hay unos que siguen la famosa ley de Mendel y hay unos genes que son dominantes, hay unos
que son recesivos y hay otros que son aleatorios. Entonces aquí viene la primera parte donde debemos quebrar lanzas a favor de las yeguas. Esas leyes de Mendel, que rigen en aproximadamente un grupo de más de 20.000 genes que tiene cada célula del cuerpo de un caballo en el núcleo de la célula, transmiten algunas características con carácter, como acabo de decir, dominante, otras con carácter no dominante, sino todo lo contrario, y otras en un random o movimientos aleatorios que hacen que no existamos dos personas exactamente iguales. Porque la multiplicidad de combinaciones que se da en 20.000 genes, combinados unos con otros de una manera aleatoria, pues entenderán ustedes que es de una cifra en la que la probabilidad de la repetición es prácticamente nula. Eso tendría que venir por vía de la clonación, que es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué pasó durante todos esos años desde que se empezaron a reglamentar las carreras? Que las yeguas eran prácticamente un descarte y un desprecio. Su única función era ser progenitoras de la siguiente generación. Como tal, cuando nacían las yeguas, recibían una crianza muy inferior a la de los machos de las mismas camadas. Los machos eran consentidos totalmente desde el comienzo a través de, una crianza mucho más esmerada, mucho más individualizada, una atención mucho más importante porque se creía que eran ellos los que iban a ser los continuadores de la estirpe, los que iban a transmitir a través de las generaciones la calidad, mientras, vuelvo y repito, que las yeguas iban a ser simplemente un receptáculo, una incubadora. Por supuesto, en la medida que se requerían volúmenes para hacer carreras, pues las yeguas también intervenían en carreras de menor importancia la mayoría de las veces, hasta que finalmente poco a poco y con el volumen creciente de la popularidad del hipismo como deporte y como sistema de apuestas, hubo que recurrir también a las yeguas como parte del espectáculo. Se empezó a programar carreras exclusivas para yeguas, etcétera, etcétera, y muy ocasionalmente alguna yegua que había logrado sobreponerse a una crianza, vamos a decir que prácticamente de desprecio, que lograba terminar teniendo un físico bastante similar al de los machos, pues llegaba a competir con ellos y los muy doctos sabios de la época decían que por ser un animal inferior había que darle una ventaja en el hándicap para que pudiera competir con éxito con los caballos. Bueno, llegó la época más moderna. Empezaron a aparecer yeguas que le ganaban a los caballos con facilidad pasmosa. Empezaron a cortar esas ventajas en el hándicap que le daban a las yeguas por el hecho de serlo, y las yeguas seguían ganando igual de fácil. ¿Por qué? Porque tardamos en el hipismo en descubrir lo que ya la gente que practicaba la equitación, porque el caballo era el carro que es hoy en día, e hizo de la equitación un arte y un deporte, aparte del simple hecho de tener que montarse en un caballo para trasladarse de un lugar a otro, ya había descubierto que ese deporte implicaba que no podía haber ninguna ventaja, que de hecho hasta el día de hoy no existe, entre que compita una yegua o un caballo, bien sea con un jinete o con una amazona encima. Porque ese binomio que hacen jinete y caballo
o jinete y cabalgadura, es más que la suma de sus partes. El jinete y la cabalgadura hacen un binomio que está sujeto a una cantidad de condiciones especiales. Ese binomio implica una técnica, un entrenamiento, implica una serie de compenetraciones que son mucho más importantes que la fuerza que cada uno tenga individualmente o la habilidad llevada a la unidad de cada uno de ellos. Es decir, la sumatoria del binomio es mucho más que sus dos partes por separado. Y como tal, hoy en día, en un deporte que tiene características olímpicas, bajo las más estrictas normas, que ha sido supervisado, estudiado y analizado desde tiempos ya muy lejanos, hace que se compita en igualdad de condiciones. No hay absolutamente ninguna ventaja en que tú saltes en unos Juegos Olímpicos con una yegua o con un caballo, como tampoco hay ninguna ventaja si eres mujer sobre si eres hombre. La medalla de oro olímpica se ganan con yeguas, se ganan con caballos, la ganan mujeres, la ganan hombres, sin darse ninguna ventaja entre ellos. Me pregunto yo, por lo tanto, ¿por qué en las carreras de caballos, si una vez que la ciencia demostró que las yeguas eran más que incubadoras que producían potrillos y que ellas sí transmitían, al igual que el macho, toda la mitad de la carga genética, tenían que ser consideradas como unos seres inferiores? Tuvo que llegar los finales del siglo anterior y los primeros años de este para que la genética avanzara a un nuevo concepto que es el de la herencia no mendeliana, la que no se transmite por las leyes de Mendel. Y esa es una herencia que no radica en el núcleo de la célula, sino radica en el citoplasma de la célula. Todas las células están formadas por un núcleo y por un citoplasma. En el núcleo es donde están los 20 y tantos mil genes que hemos hablado, que transmiten la herencia según las leyes de Mendel. Pero en el citoplasma se ha descubierto hoy en día la presencia de unos cuerpos llamados mitocondrias que tienen la facultad también de transmitir caracteres hereditarios no mendelianos y que solamente se transmiten a través de las líneas maternas, de madres a hijas. Cuando se produce la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, se destruye en ese momento todas las mitocondrias del espermatozoide. ¿O por qué es eso importante? Porque todo aquello que durante años fue una simple anécdota, que eran las famosas familias de los caballos de carrera, entendidas como tales, aquel ejercicio un poco sin base científica, sino una simple recopilación numérica que hizo en su momento el señor Bruce Love, un famoso hípico científico de los años 1800 y tantos, que lo publicó ya a comienzos de los 1900 de manera póstuma. Él se dedicó a estudiar cuáles eran las yeguas primeras inscritas en el Studbook británico, a partir de las cuales procedían todos los caballos que habían ganado las carreras de la Triple Corona inglesa. Este señor australiano se tomó la molestia de buscar el origen en los pedigrís de todos los caballos ganadores de las carreras de la Triple Corona y encontró que la que había producido más ganadores la llamó familia 1, a la siguiente familia 2, a la siguiente familia 3, y así logró identificar un número cercano a 40 familias que, siguiendo de madres a hijas, llegaban a los caballos que finalmente
eran los que cada año, en cada generación, ganaban todas esas carreras. Entonces él basó, en base a ese éxito, la numeración. Hoy, en pleno 2025, transcurridos muchísimos años, dejó de ser el orden de las familias el que dictamina que tú automáticamente digas, esta es la familia que produce más caballos ganadores de carreras selectivas en el mundo. Como el hipismo tiene mucho de tradición, y eso es bueno, en parte, mientras no se basen en supersticiones o en hechos falsos, se ha decidido mantener esos números de familia para que sepamos cuáles son los orígenes de donde vienen todos los caballos hoy en día. Y aquí tenemos la primera ventaja de las yeguas contra los machos. Cualquier caballo en cualquier hipódromo del mundo que esté inscrito en el studbook, es decir, que sea un pura sangre, y que pueda correr en una carrera oficialmente, hoy en día, en el año 2025, en cualquier parte del mundo, proviene de 3 sementales árabes, perfectamente identificados. No vamos a hacer hoy una charla sobre los orígenes de la genética. Si les interesa, comuníquenlo y la haremos. Esos 3 sementales que están a punto de convertirse en 2 porque hay una línea que está al borde de la extinción, no se comparan con las 40 y tantas primeras yeguas que logró identificar el señor Bruce Love, más luego otras 40 y tantos yeguas que se identificaron en los Estados Unidos y que no provenían de yeguas inscritas en el studbook inglés, más otras tantas australianas, más unas líneas originarias del sur de América que vienen de Argentina, fundamentalmente, y que hacen que nuevamente, así como hoy en día cualquier caballo en el mundo entero, en cualquier hipódromo, proviene de uno de esos 3 sementales, provienen también en su línea materna de alguna de esas yeguas que está perfectamente identificada. Pero esas yeguas ya no son solamente la familia 1, la familia 2, la familia 3 o la familia 4. Esas yeguas, con el devenir de todos estos siglos, han creado una especie de ramas alternas. Es decir, que consideramos cuando hablamos de la familia 14, por poner un número cualquiera, la familia 14 es el tronco, si la comparamos con un árbol. Ese tronco tiene ramas. Entonces la familia 14, que es el tronco, tiene la 14A, la 14B, la 14C, en la medida que yeguas provenientes de ese tronco han ido creando luego ramas tan importantes que se han ido diferenciando de algunas de sus hermanas y antecesoras que forman ese tronco de la familia 14 que yo he puesto como ejemplo por poner cualquier número. Entonces han sido las yeguas capaces de sobrevivir más que los machos. Por ese lado, ellas demuestran una fortaleza especial. Y esa transmisión maravillosa que tienen ellas de la mitocondria o de la herencia mitocondrial que no existe en los machos y en su capacidad de transmisión, que es la de alimentar el motor energético del organismo del animal, del caballo en este momento. Eso se hereda y hoy en día se sabe vía la herencia mitocondrial, no vía la herencia del núcleo. Por lo tanto, todos esos años donde el señor Bruce Love, quien no hizo su distinción de familias en base a este conocimiento, sino que hizo una simple recopilación de resultados, resulta que había dado en el clavo al diferenciarlas y nos permite hoy hablar de las familias de los caballos, ya con el conocimiento de la importancia extremadamente grande que vuelven a tener y que ya no están en un orden correlativo numérico.
Hay características muy especiales que transmite la familia 13C en su rama, que no la transmite de repente la 2 o la 1 o las familias americanas o las familias australianas. ¿Por qué entonces, si desde que sabemos todo eso, si desde que ya hemos tenido grandes campeonas yeguas en el mundo entero, todos los países del Blue Book, del Grupo 1, han producido campeonas extraordinarias? ¿No creen ustedes que ha llegado el momento de pensar que no hay ninguna inferioridad en las yeguas con respecto a los caballos, porque hoy en día sí tienen físico, musculatura, pulmones, equiparables totalmente al macho porque son y han sido criadas ya bajo niveles de excelencia con conocimiento del valor que tienen? Por lo tanto, yo me hago la pregunta, ¿no es época de grandes revoluciones? ¿No hay reivindicaciones muy justas y extraordinariamente bien logradas en que lo femenino ha logrado equipararse a lo masculino? ¿No se han cansado de demostrarnos las yeguas que están por encima de los machos muchas veces? Sin ir más lejos, el año pasado, caballo del año en los Estados Unidos, una yegua. Lo han sido varias veces. Cada vez vamos a ver una superioridad más evidente en las yeguas, porque ellas tienen, como les dije antes, esa capacidad de transmitir por la vía mitocondrial, que no la tienen los machos, un tipo de herencia que es el motor energético que alimenta todo el organismo de un caballo. Por lo tanto, qué cosa tan importante y qué cosa tan lógica que sean las yeguas, en este caso, y las hembras las que lo transmitan vía las hembras, porque ellas se van a ser las que se van a ver sometidas al esfuerzo más grande que se puede ver nadie en esta vida, que es el de dar a luz. ¿Quién necesita más fuerza que la madre para parir a su hijo? Esa fuerza, ¿por qué ha sido despreciada? Porque a igualdad de edades no corren con los mismos pesos. En el episodio anterior hablamos justamente de los hándicaps, las circunstancias que necesitamos modificar para hacer que las carreras de caballos sean algo más que gane el mejor caballo, que sean justamente una complicación el adivinar quién la va a ganar, porque balanceemos los pesos de los caballos para lograr entonces que funcionen las leyes que sabemos que allí operan. Esto no tiene nada que ver. Lo que yo propongo que se medite y que cada quien saque su conclusión, a igualdad de edad, las yeguas corran a igualdad de peso que los machos. Piénsenlo, medítenlo, créanme que lo único que no estamos diciendo es algo de menor importancia. Eso podría modificar notoriamente para bien lo que son las carreras de caballo hoy en día y nos ayudarían a descubrir realmente quiénes son realmente los mejores caballos en las carreras para ello destinadas. Así es que mis amigos, sigan pasándolo bien, nos vemos en cualquier momento.